Muy buenas, volvemos con el análisis de lo que nos gusta, la parte técnica de la Fórmula Uno, un poco para que entendáis algunos de los cambios que se han introducido este año en la temporada 2026. Y voy a hablar del alerón delantero, porque el alerón delantero en los últimos 4 años, digamos que ha estado un poco apartado de ese protagonismo, con el efecto suelo, lo que es el suelo, los túneles Venturi, el diseño, etcétera, era más importante. Y ahora el alerón delantero vuelve a tomar protagonismo. Es uno de los elementos que más va a influir en esa aerodinámica. Y por lo tanto, me gustaría analizarlo para que un poco entendáis la complejidad y el diseño que han optado algunos de los equipos. Todavía hay dos coches que no he podido añadir porque no han salido a pista. No hemos visto ni siquiera la livery, no hemos visto nada, como es el Aston Martin, el Williams. El Williams se pierde estos tests, este shakedown. Y el Aston Martin, en principio, con alguna información que se ha ido viendo en las redes sociales, puede que llegue a mañana, jueves, a la pista. Así que, bueno, vamos a hablar de alerones. Vamos a analizarlo desde el morro hacia la parte de fuera. Recordemos, el alerón en principio acaba en el end plate. Lo que pasa que este año, con la nueva normativa, los equipos están obligados a añadir esta especie de aleta, que digamos le llaman ahora el foot play, como un plano más adicional, y que debe llevar esta, digamos, apertura para echar el aire hacia dentro, para provocar ese inwash, que es uno de los pilares fundamentales de la aerodinámica de este año, que es que el aire va por la parte central del coche. Algunos equipos llevan un endplate más inclinado, otros menos, pero bueno, ahora hablaremos de ello. Primero vamos con la nariz o el morro. El morro, la mayoría de equipos han optado por dos pilares, ¿vale? He compartido la foto cortando el alerón por la mitad porque en el diseño los ingenieros diseñan las piezas simétricamente. Entonces todo lo que vemos en este lado, en el lado opuesto, es exactamente igual. Entonces, bueno, tenemos dos pilares, algunos más abiertos para más entrada de flujo por este centro, otros un poquito más cerrados, como por ejemplo vemos en el Alpine, en el Mercedes y en el Cadillac, y incluso en el B-Cars también, pero hay otros más abiertos, en McLaren, el Haas, Ferrari, Red Bull también parece un poco más. Entonces, bueno, el actuador para la aerodinámica activa, la mayoría de equipos han optado por montarlo en la parte central porque han preferido dejar aislada esta zona del ala, aunque otros sí que han preferido montar dos actuadores, uno en esta zona y el otro en la otra, en vez del centro, ¿no? Pero bueno, eso es algo que mm, puede que indirectamente afecte un poco a la aerodinámica, pero tampoco afectará demasiado. Entonces, bueno, vemos distintos tipos de ala para este test o shakedown. Algunos con más carga, con más ondulaciones, como por ejemplo vemos el Red Bull, el McLaren también bastante ondulación, el Ferrari, y otros vemos un poco más planos, como el Alpine, el Haas, incluso el Mercedes, ¿no? Menos carga, diferentes alerones, que eso, como ya sabemos, irá cambiando, depende del circuito, depende de diferentes factores, ¿no? Entonces, bueno, por normativa, este año tenemos 1, 2 y 3 flaps. No podemos tener 4 como había antes. 3 flaps o aletas en el alerón. Y algunos han decidido montar el morro en el primero, otros en el segundo. Otros tienen un morro un poco más puntiagudo, otros más retraído hacia la parte central. Como decimos, es una cosa que tiene que ver con preferencia del equipo, ¿no? Al final, realmente no es un tema más de cargas, dónde quieres meter la carga central del alerón, si lo quieres meter en el primer flap o en el segundo, o prefieres alargar un poco la nariz del monoplaza, el morro, para bueno, darte un poco más de estabilidad. Pero bueno, no es nada muy relacionado con la aerodinámica en sí, es un poco más con el tema de cargas
con el diseño que han decidido optar. Entonces, bueno, si nos vamos a la zona central de aquí, vemos algunos alerones un poco más planos en esta zona, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que al entrar el aire por la zona central, ¿vale? Aquí va a influir mucho el diseño de la suspensión, ¿vale? Dependiendo de esos brazos de la suspensión, el wishbones, si la suspensión es más de compresión o de tracción, dependiendo de eso, pues los equipos van a querer que el aire vaya hacia más arriba o van a preferir que entre más también por la zona de debajo del alerón, como por ejemplo pasaba en esta época previa, los últimos 4 años. Con el efecto suelo queríamos más aire por debajo de la zona del alerón. Ahora queremos más aire por la zona alta del alerón, aunque todavía el suelo sigue teniendo cierta importancia, entonces hay equipos que prefieren crear como esa especie de cuchara, le dicen, ¿no? Al alerón, donde bajas un poco la zona central, pero dejas 2 carriles a los lados. Hay equipos que lo van a ensalzar incluso más esta zona de aquí, como es Alpine y Cadillac. Y la razón de ello es porque estos dos equipos llevan una suspensión de tipo pull rod, donde se favorece más la entrada de aire por debajo de la zona del alerón. Por lo tanto, esa es la razón por la que estos equipos llevan esta especie de ondulaciones aquí y aquí para permitir esa corriente, ese flujo de aire por esa zona del alerón que llegue más directo, más limpio, más uniforme hacia el suelo. Otros, como vemos, tipo el Ferrari, el Red Bull, quieren un aire más limpio en la zona más elevada por suspensión, refrigeración, etcétera. Muchas razones, ¿no? Si nos vamos a los endplays, vemos distintos tipos. En general, los equipos han decidido hacer como una especie de, como digamos en las ruedas haríamos un camber. Pues eso es un poco lo que los equipos están haciendo con el endplay. Los inclinan porque como están obligados a montar esta especie de curvatura en la parte fuera, sabemos que el aire va a venir por ahí y se va a ir hacia adentro. Entonces quieren curvar esta zona para que todo ese aire que entre por aquí, por la zona más aislada del alerón, sea un aire más limpio, más uniforme y que no se vea tan afectado por el aire que va a ir hacia la rueda, que ahora veremos también algunos elementos que se han añadido por ese mismo motivo. Entonces, bueno, como vemos, un poco de inclinación, aquí también algo peculiar del Audi que tiene como una especie de inclinación pero a la vez curvatura para crear esos vórtices, ahora veremos por qué. Bastante inclinación en el Ferrari, un poco de inclinación también en el Alpine, el Cadillac, etc. El McLaren bastante inclinación, mira dónde está la rueda y mira dónde está el endplate, ¿no? Entonces, tenemos inclinación, queremos que ese aire entre muy uniforme y muy limpio por la parte central, por también footplate o esta aleta que está diseñada para que el aire entre por esta zona. Ahora, si nos vamos a la parte exterior del endplate, aquí es donde hay muchos diferentes diseños, ¿no? Por ejemplo, Red Bull no ha optado por ninguna aleta. Nada. Mercedes tiene una muy pequeña, con un poco de separación aquí en la parte inferior. Y, por ejemplo, Red Bull, Alpine, bastante grande, Cadillac, Vicar también muy pequeña, como el Mercedes, Haas un poco más grande y el McLaren bastante grande. Entonces, en mi opinión, yo pienso que todos los equipos van a acabar yéndose hacia un diseño tipo McLaren o tipo Mercedes, ¿vale? Donde o tienes una aleta muy grande en esta zona o tienes una aleta pequeña, pero quieres crear una especie de augos para afuera, ¿vale? ¿Por qué? La principal razón de esta aleta es crear
o digamos, dividir ese aire que llega hacia la rueda. Sabemos que el aire que llega hacia la rueda se llama wake, que es el aire sucio, un aire turbulento. Entonces, la mejor manera, digamos, de controlar ese aire turbulento es dividirlo en varias secciones. La FIA solamente permite a los equipos montar un elemento, luego es un elemento que va en unión al end plate, y otro elemento o otros pequeños elementos que pueden ir en la zona inferior, ¿vale? Como tiene aquí Mercedes, como tiene Cadillac. Entonces, el elemento de la parte superior lo que va a hacer es, como digo, crear esa división del aire que va por la zona superior inferior, y al crear esa división controlas más ese aire turbulento. Entonces, todos los equipos yo creo que van a optar por esa opción. Y aparte, como vemos, estos pequeños aletines o pequeños deflectores para crear una especie de outwash. En general, los equipos quieren crear outwash, digamos, sacar el aire de ahí, pero no mucho. ¿Por qué? Porque este año tampoco queremos que... tenemos los barboards, ¿vale? Que van justo en la parte detrás de la rueda. Entonces, el aire que queremos en la zona central lo queremos lo más limpio posible. El aire que viene de la rueda ya va a estar, digamos, aislado, separado por esos barboards, que también lo analizaremos en otro vídeo. Esas pequeñas escamas que, digamos, en la aleta, en el barboard que tiene, digamos, pegada al suelo. Y eso va a hacer que ese aire vaya fuera de ahí. Entonces, no queremos añadir muchos elementos, porque al final añadir elementos es complejidad, peso, etcétera, etcétera, en el alerón delantero. Entonces lo que queremos es crear un elemento simple que cree un poquito de outwash, ¿vale? Porque sí que es cierto que aquí se genera mucho aire sucio en esta parte de la rueda, pero sin gran esfuerzo, digamos. Entonces, para generar ese pequeño outwash, como decimos, lo que hacen los equipos es crear, digamos, en la parte, si tenemos aquí el end plate, en la parte lo dividen en dos, en la parte inferior tienes la inclinación hacia adentro, y en la parte superior, cuando ese aire llegue con un poco de más energía a la parte de arriba, esta parte superior, lo inclinamos hacia afuera para que se vaya de ahí. Vemos aquí también un poquito de inclinación. No es muy bueno el plano que he cogido de la foto del Red Bull, pero no tenía otra un poco mejor. Aquí, por ejemplo, Audi hace una pequeña... Quizá no es el mejor ángulo para analizar, pero hace una cosa un poco extraña, que es que en vez de dividir en dos, lo divide, digamos, en una forma vertical. Entonces, por un lado, por esta parte de aquí, echa el aire afuera, por aquí hacia adentro, ¿vale? Con esta curvatura que tiene ahí. Lo mismo un poco con el Ferrari. Se va hacia adentro, pero por otro lado tiene aquí una pequeña inclinación en la parte superior. Ahí lo vemos, en esta parte superior, que va también a echar el aire un poco hacia afuera. Mismo con Cadillac, igualmente con Alpine. Cierra, es como una especie de cierre de sellado para que ese aire se vaya hacia afuera, y el que queremos con más cantidad, digamos, vaya más uniforme por aquí. Y un poco más parecido, pues también tenemos el Haas, aunque es bastante vertical esta. Y lo mismo con el McLaren, que lo dividen más como de forma vertical en vez de horizontal, como aquí vemos una gran separación entre este y este plano. En el McLaren o por ejemplo en Audi vemos una separación más vertical, digamos, que es que esta zona se va afuera, perdón, esta zona se va afuera y esta zona se va más hacia adentro con esta pequeña inclinación ahí. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de los alerones, de los diseños. Veremos más cambios posiblemente en Bahrein. Estos días los equipos van a acumular mucha información, muchos datos para, bueno, pues confirmar el diseño que han trabajado durante meses por ordenador y en simulación. Entonces ahora tienen que confirmar si todo está como debería de estar o tienen que realizar algunos cambios. Así que, bueno, quizá en Bahrein veremos más cosas y podremos también hacer un análisis de esos o una comparación de análisis entre estos alerones que vemos aquí y los que los equipos traerán en 2 semanas o incluso en marzo en Australia, que también posiblemente veamos
algún cambio. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabes, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones. Voy a empezar a subir muchos más vídeos de análisis. Es una época en la que vemos nuevos coches, nuevas normativas y es interesante ver todos estos cambios que ha hecho los equipos, la Fórmula 1, para que posiblemente nos traiga una temporada muy interesante. Así que bueno, nos vemos en la siguiente y un saludo.